Muy buenas noches. Buenas noches a todas las personas que me siguen. Hoy quiero hacer un análisis sobre el tema de las encuestas. ¿Cómo vienen las encuestas? ¿Cómo se socializan las encuestas? Veo que es realmente peligroso y estamos entrando en un tiempo muy difícil en donde veo que se manejan de acuerdo al que paga y al sentir de ciertos candidatos, porque no todos los candidatos están haciendo encuestas. Hay medios de comunicación que hacen encuestas y que contratan consultoras. Es realmente muy peligroso porque los ciudadanos somos los que recibimos esa información. Entonces yo me pregunto, ¿no es necesario reglamentar un poco el tema de las encuestas? Porque es un tema muy delicado y se construye desde ese lugar. Yo siempre hablo de la verdad que tiene que ser la bandera de los candidatos, de los políticos y de los ciudadanos. Cuesta mucho la verdad, es lo que estoy viendo. Y hoy veo y me pregunto si no es lo mismo la persona que comete un acto de corrupción como los que malinforman. Porque los que malinforman también es un hecho de corrupción, desde mi óptica, desde mi punto de vista. ¿Cómo construimos esto? Bueno, un poco les dejo esa inquietud y les insto a que realmente estamos entrando en semanas decisivas de las elecciones. Cada uno creo que tendría que empezar a mirar en forma personal y objetiva a cada candidato, ver lo que ofrecen, qué nos ofrecen y qué nos van a dar y qué solución nos van a dar. Sobre todo qué solución, porque muchas veces las promesas caen en saco roto, como dicen los brasileños. Bueno, esta noche nos visita el ingeniero Gerardo Blanco. Hola, Gerardo. Muy buenas noches, arquitecto. Un placer estar aquí contigo. Doctor en ingeniería eléctrica. Eso dice un papel que me dieron en una universidad. Vos sabés que yo no conozco muchos doctores en el rubro de la ingeniería eléctrica. ¿Existen muchos ingenieros? Cada vez más, cada vez más. Últimamente, con la oportunidad que existe con Becal y otras becas, yo creo que cada vez somos más y comenzamos a construir esa masa crítica de gente un poco curiosa, diría yo, que quiere contribuir en esa conversación que conocemos como ciencia. ¿Vos estás como profesor de la FIUNA? Yo estoy de la Politécnica. De la Politécnica. De la Politécnica. También en la FIUNA estoy como asesor de tesis y teniendo algunos contactos con alumnos ahí, pero siempre en la UNA. Bueno, yo te preparé algunas preguntas porque lo que vamos a tratar hoy es Itaipú. Un poco tratar de clarificar. Porque yo veo en mucha gente que hablo, que me junto y que participo, hay una suerte de mala información o no reciben la información que quieren recibir y sobre todo la claridad con que tienen que recibir, porque siempre las explicaciones son muy técnicas. Entonces un poco traté de hacer unas preguntas para que les lleguen a ellos de forma más fácil, más callejera, como yo le llamo, ¿verdad? Por eso pongo, desde tu punto de vista y experiencia y lo que viste y estudiaste del tratado, ¿de qué forma crees que tiene que ser su comercialización de la energía de Itaipú? ¿Van a vender potencia como lo hacían hasta ahora o van a vender energía? Porque son dos temas. Sí, tomando un poquito como punto de partida lo que acabas de decir en tu monólogo, lo cual suscribo totalmente. Vivimos en unos tiempos donde está muy en boga y muy en boca de todos el concepto de significativamente corrupto. Y yo creo que es importante que tengamos en mente, cuando tratamos este tipo de temas, que son temas absolutamente transversales a la sociedad paraguaya, que la corrupción normalmente, como los helados, vienen en muchos sabores. Sí. Y creo que Marco Tulio Cicerón era el que decía que la corrupción intelectual es incluso peor que la corrupción política o económica. ¿Por qué?
porque toma ventaja de la carencia de oportunidades, de formarse, de acceder a información, de estudiar, de entender muchas veces, de la población a beneficio propio. ¿Qué acción más miserable es aprovecharte de la falta de educación de la gente o sacar provecho de la falta de educación de la gente? Sí. Y yo suelo decir que el tema Itaipú probablemente es un tema sobre el cual, hasta si se quiere, corrió más tinta que agua. Sí, realmente. Probablemente, así como tenemos 7 millones de técnicos de la selección paraguaya de fútbol cuando jugamos la eliminatoria, hay 7 millones de expertos en Itaipú. Sí. Y probablemente hay más gente que escribe sobre Itaipú que gente que lee sobre Itaipú. Por eso celebro este tipo de espacios y oportunidades de hacer posible, o hacer el esfuerzo por lo menos, de hacer llegar a la gente de a pie, no te digo respuestas, pero sí mejores preguntas. Ajá. Porque el nivel de nuestro debate como sociedad y el nivel de la participación y hasta inclusive el nivel de la actitud contralora que tiene que tener nuestro pueblo no se basa únicamente y no se basa en tener las respuestas, sino que tener las respuestas correctas, sino que principalmente en tener las preguntas correctas. Y tu primera pregunta, si yo le hablo a una persona, a doña Juana, que me vende remedios Yuido camino al trabajo, si yo le hablo de potencia y energía, probablemente en la segunda oración ya me va a mover la cabeza simplemente. Sí. Entonces, yo ya, ¿verdad? Desde la universidad traté de hacer muchas veces de traductor de estos conceptos que muchas veces no son muy amigables. Porque es muy técnico. Es muy técnico. Y sobre todo, no solamente que es muy técnico, sino que nos centramos en el tecnicismo y perdemos de vista el porqué de las cosas. Había una frase que leí hace poco que me gustó mucho. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es no poner tomate en la ensalada de fruta. Está bien eso, ¿eh? Entonces, el porqué de las cosas muchas veces nos olvidamos de preguntar. Y en el caso de Itaipú, muchas veces nos preguntamos el por qué, nos preguntamos el cómo, nos preguntamos el quién, nos preguntamos hasta inclusive en el más profundo de los análisis el qué. Pero muchas veces nos olvidamos de quizás la pregunta más importante, que es el para qué. Sí. Estamos de cara a probablemente uno de los hitos históricos que va a marcar el destino de nuestro país, como es el tema de la revisión del anexo C, donde nosotros no tenemos que preguntarnos ni el qué, probablemente, ni el cómo, ni el quién, al menos en una primera instancia. Yo creo que tenemos que comenzar con el para qué. Y yo aprendí de mi hija chica, y algo que mis padres también dicen que yo aplicaba en su momento, que al menos 5 para qué son necesarias. Mira vos. Cuando uno hace una pregunta, le preguntan para qué, tiene que volver a preguntar para qué. Yo quiero esto. ¿Y para qué? ¿Y para esto? ¿Y para qué querés eso? Para llegar al fondo de la cuestión. Entonces quizás la pregunta sobre la cual tengamos que reflexionar todos los paraguayos es: ¿para qué queremos Itaipú? ¿Para qué? ¿Para un productor de renta para el país? ¿Para un productor de energía eléctrica? ¿Para un productor de desarrollo? ¿Como un elemento o para un instrumento de integración regional?
Y para eso muchas veces tenemos que comenzar también a aprender a dudar de nuestras propias certezas. Y a partir de allí ir construyendo nuevas respuestas que capturen y que sean más representativas a nuestra realidad hoy en día. Pero yo creo que se sabe para qué, como vos decís, yo quiero Itaipú. ¿Para qué yo quiero Itaipú? Va a ser para el desarrollo de un país, de mi país. ¿Y para qué? Ya tengo la energía. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Industrializar. Tengo que traer industrias. Tengo productos. Tengo que empezar a industrializar. Tengo que usar esa energía. Tengo que satisfacer la llegada de esa energía a cada habitante del Paraguay en los diferentes rubros. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? Para una mejor vida. Ahí está. Muchas veces nos quedamos hasta la industrialización, nos quedamos hasta incluso hacer llegar la energía o que los ciudadanos paraguayos, que los paraguayos podamos aprovechar esa energía. ¿Pero para qué? Calidad de vida. Sí, yo tengo una frase que trato de repetirla cada vez que tengo la oportunidad, que es: la energía eléctrica adquiere valor cuando la transformamos en una necesidad satisfecha. ¿Y cuál es la necesidad que queremos satisfacer? Y probablemente, si recurrimos a nuestra Carta Magna, el primer derecho que está consagrado en la Constitución Nacional es la dignidad humana. Sí. Nosotros queremos un pueblo digno. Y ese debería ser nuestro norte. Y entonces, cuando comenzamos a reflexionar sobre potencia o energía, o cuando comenzamos a reflexionar sobre tarifa baja o renta energética, nunca tenemos que perder de vista ese norte. Obvio. Y a partir de allí ir construyendo las respuestas. Tu primera pregunta hacía mención de si seguíamos con potencia o pasábamos energía. ¿Y para qué vendíamos? ¿Para qué vendemos potencia hoy en día? Itaipú, binacional, la central hidroeléctrica con mayor producción acumulada de energía renovable del planeta, no vende energía. Vende potencia. ¿Y por qué vende potencia? ¿O para qué vende potencia? Vende potencia para garantizar que sus ingresos. Yo tengo la panadería más grande del mundo y yo no vendo un solo pan. Yo alquilo mis hornos. Porque el alquiler del horno me da una renta segura, sin importar si hay harina, ya, claro, si hay mercado para el pan, si la gente se volvió totalmente contraria al pan y comenzó a consumir solamente chipa. Independientemente de lo que pase y que está fuera de mi control, yo tengo garantizado mi ingreso porque yo alquilo el horno. Itaipú alquila sus turbinas. Y la capacidad, ¿en formato de qué? En formato de la capacidad que tiene su turbina de producir energía. Y esa es la potencia. ¿Y por qué se hizo así? Y así se hizo porque, imagínate un emprendimiento de la magnitud de Itaipú, que probablemente sea la maquinaria, sea la máquina más extensa y grande que construyó el ser humano. Sí. Porque si consideramos el embalse, Itaipú es una maquinaria de 1.350 kilómetros cuadrados, con todo lo que eso representa. Necesitábamos principalmente créditos, porque no teníamos capital como para financiar semejante obra faraónica. Y para acceder a créditos necesitábamos garantizar nuestra capacidad de pago. Y la forma que nosotros teníamos para garantizar, para que recibir, ser sujeto a crédito para ejecutar una obra que nunca antes se hizo, que no había antecedentes, yo debería garantizar mis ingresos. Y en función de eso, entonces, se diseñó esta arquitectura que está contemplada en el Tratado de Itaipú y detallada en el anexo C,
Está detallado ahí. Sí. ¿Cómo se construye esa tarifa de potencia? ¿Cómo calculamos el precio del alquiler de nuestra turbina? Y aparte, Brasil y Paraguay se comprometieron a que Paraguay alquilaba una porción, Sí. y la restante porción Brasil se veía o se obligaba a alquilar. Alquilar. Con eso tenemos nuestro producto con mercado asegurado. Y entonces allí comenzamos, en el anexo C, se hace mención de cómo se construye esa tarifa. Y como el para qué, como bien dijiste, era el tema de desarrollo, utilizar a Itaipú como una herramienta de desarrollo y no como una herramienta de lucro, esa tarifa se calcula en función del costo. ¿Cuánto me cuesta a mí tener una unidad de capacidad de mi turbina? Y yo vendo al costo. Y dentro de esos costos están incluidos los royalties, las regalías, que es el dinero que reciben los estados, tanto Sí. Paraguay como Brasil. ¿Por qué? Sí. Porque estamos usando su agua. Resarcimiento y utilidades que recibe la ANDE. La deuda, Sí. que ahora en febrero, finales de febrero de este año, terminamos de pagar. Y los gastos de explotación, que son básicamente cuánto nos cuesta operar. Entonces, con esos componentes se calcula el costo de una unidad de potencia. Esa unidad de potencia se transfiere, ¿sí?, a una tarifa unitaria de potencia, que son lo que pagan tanto Paraguay, en este caso la ANDE, como Electrobras a lo largo de la historia y últimamente EMPAR. Y como esa tarifa que no se negocia, se calcula, se hace a priori. ¿Por qué se hace a priori? Porque yo no sé, yo hago mi presupuesto, yo no sé cuánto voy a ejecutar ese presupuesto. ¿Por qué? Porque yo hago la tarifa se define un año antes. Se define normalmente en octubre del año anterior a la ejecución. Sí. Entonces yo debo proyectar, el año que viene quiero ejecutar este presupuesto. Y la tarifa es en dólares también. Sí. Entonces yo no sé cuánto se va a devaluar porque gran parte de los gastos de Itaipú son en moneda local. Paga salario en moneda local, hace compras en monedas locales. Sin embargo, entonces cualquier devaluación genera desfasajes de mi previsión. Adicionalmente a eso, tanto las regalías que dijimos que era el uso del agua, se calcula en función de la energía que se genera. Sí. En función del agua que se usa. Sí. El agua que se usa. Entonces, esa previsión de la energía que yo voy a generar el año que viene también es a priori, también es una proyección. Pero tienen más o menos los parámetros. No deben salir mucho de ahí. No, tienen los parámetros, no debe salir mucho de ahí y se calcula encima sobre algo que se llama la energía garantizada, que es lo que Sí. con un 95, o sea, de 100 veces, 95% va a caer dentro de eso. Ajá. Entonces, pero sin embargo hay diferencia. Entonces esa diferencia inclusive, el anexo se dice, vamos a capturar y si sobró plata, vamos a restar del año que viene. Y si faltó plata, esa plata que faltó, vamos a cargar para el presupuesto. Para el próximo. O sea, tiene un componente que se llama saldo de cuenta de explotación. Y con esto, entonces Itaipú asegura sus ingresos. ¿Cuál es una potencial desventaja? Bueno, que obviamente es un ingreso seguro y no toma en cuenta la coyuntura energética de los mercados a los cuales vende. Claro. Pero de hecho no debería hacerlo porque no persigue el lucro originalmente. Ahora, si
ahora en este proceso de revisión, porque el último artículo del anexo C habla de que a los 50 años de vigencia del tratado, el anexo C va a ser revisado. Y ahí de vuelta nos tenemos que preguntar. El objetivo principal en esta primera parte de la historia de ITTU era garantizar su ingreso. A partir de ahora, ¿qué queremos? ¿Queremos perseguir renta? Es decir, tener un ingreso más volátil. ¿O queremos seguir garantizando nuestro ingreso? ¿O qué queremos? ¿Sí? Ahí quédate. Vamos a un corte y continuamos. Bueno, continuamos, Gerardo. Nos quedamos en... Nos quedamos, bueno, ahora llega el momento de la revisión, porque el anexo C que te decía en su último artículo, habla mención de una revisión, no una negociación. Claro, revisión. Del anexo C, no del tratado. Y lo otro interesante es que habla y conjuga el verbo en términos imperativos. Será revisado. ¿Te guste o no te guste? Será revisado. Pero ahí te habla la pauta también, Te abre la cancha. te abre la cancha y que es una revisión. Y producto, o sea, resultado de una revisión puede ser, ¿sabes que no cambiamos nada o cambiamos todo? O cambiamos parte. O cambiamos parte. Sí. Pero tiene también una connotación, digamos, más colaborativa que una negociación. Sí. Porque cuando hablamos de vamos a negociar este tema, vos con tu socio, por ejemplo, ya parecería que se inicia a partir de una controversia. Sí. Ahora, si vamos a revisar algo, puede ser algo, revisemos esto para mejorarlo. Claro, porque, por ejemplo, yo anoté como una de las cosas, si la energía que no se usa, ¿qué pasa con esa energía? Y ahí viene, no sé si está eso dentro del anexo C. Sí, o sea que en realidad, como estábamos diciendo en el último bloque, O es parte de la... ¿Cómo que me dijiste? la energía excedente. Sí. No, la energía excedente, el manejo de la energía o la gestión de la energía excedente es algo que está en el instrumento de compromiso, que es un documento firmado por ANDE, Electrobras e ITTU, que fue firmado en el 2007 y que tiene vigencia hasta finales de este año. Que no es lo mismo la energía que no se usa, porque yo puedo comprar cierta cantidad y no uso. Sí, está la energía que Paraguay le cede a Brasil. Sí. Y ahí tenemos el otro problema. Para nosotros, paraguayos, ¿qué nos conviene? ¿Una tarifa de potencia o una tarifa de energía? Eso es lo que yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu idea? Pensemos en la ANDE. ¿Sí? La ANDE tiene que, si va a alquilar los hornos, tiene que alquilar capacidad de hornos de manera a satisfacer el instante de máxima demanda. Sí. Que puede ser 1 hora, pueden ser 2 horas. En el caso de la ANDE, su demanda máxima, o alrededor de sus niveles de demanda máxima, está que creo que 500 a 600 horas por año. O sea, de las 8.760 horas del año, 500 horas. Menos del 10%. Entonces tenemos que alquilar muchos hornos que después van a estar ociosos, digamos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La producción de esos hornos que nosotros a la madrugada no estamos necesitando, cedemos a la otra parte y la otra parte nos compensa. No es que nos compra, nos compensa. ¿Nos compensa por qué? Porque el tratado reza de que la energía, es decir, los panes, van a estar divididos en partes iguales. Pero ellos ven así eso.
Por tu experiencia que estuviste en estos años ahí. ¿Cómo? ¿Y cómo le medís a ellos, a los brasileños? Y ellos, yo creo, Porque siempre nos han dado con todo. Infelizmente te dice, y ahí te mandaron todito. no, en los últimos años te puedo decir que estuvo bastante interesante y gracias a este instrumento de compromiso, Paraguay sacó ventaja, porque este instrumento de compromiso que dice que lo excedente no va a ser dividido en partes iguales, sino que Paraguay tiene prioridad sobre ese excedente. Y si no usa, No, pero usa. ¿Sí? ¿Y por qué usa? Porque en lugar de alquilar los hornos en lo que requiere, ajá, alquila mucho más bajo. a mucho más bajo. Y este faltante de esas 500 Te horas sirve. compensa con ese excedente. Sí. Para que tu audiencia comprenda en términos más sencillos. Es como que con el transcurrir del tiempo nosotros aprendimos a un horno que te podía producir 100 panes por día. Ajustando las bandejas podemos producir 110. Y esos 10 que sobran los vendemos a costo. Ujú. Pero a costo variable nomás. Ahí ya no entra la deuda, ahí ya no entra los gastos de operación. Solamente royalty y resarcimiento. Entonces es muy barato. Ujú. Y esa es la famosa energía barata que dice la gente. Entonces, con este instrumento de compromiso, ¿qué pudo hacer la ANDE? La ANDE pudo contratar potencia, alquilar hornos por debajo de su demanda máxima instantánea y completar, balancear con estos excedentes que siempre normalmente hay. Porque depende del salto, Sí. de la altura a la que cae el agua. Ahora, hasta finales de este año tiene vigencia esto. Y en todo Para variar, vamos a llegar tarde. y en todo este tiempo, yo no sé si vamos a llegar tarde, pero en todo este tiempo que me tocó a mí estar ahí, la principal incomodidad, digamos, de nuestros pares brasileños era esto. Porque la ANDE terminaba llevando más de lo que era en términos de energía por su alquiler, y ellos no completaban a llevar lo que le correspondía por su alquiler. Pero es algo absolutamente legítimo. ¿Por qué? Porque como te dije, el excedente se define a partir del agua. Sí. ¿Y el agua a partir de qué se define? Del salto, perdón. ¿Y el salto a partir de qué se define? A partir del agua. A partir del agua. Cuando hay poca agua, hay mucho salto. Sí. Hay mucho excedente. Cuando hay poca agua, el salto se reduce. Se reduce. Hay poco excedente, pero hay mucha energía. Pero el agua, convengamos, manejan ellos. La regulación del agua es en territorio brasileño. 70%, 79% del agua que es afluente a Itaipú, que llega a Itaipú, es agua regulada. Es decir, de 10 litros que llegan a Itaipú, 8 litros vienen de un tanque y 2 litros vienen de la canilla. Exactamente. Peligroso, ¿eh? Y es un desafío que nos tiene que interpelar también a nosotros, nos tiene que despertar el interés de reflexionar sobre este tipo de cosas que son normalmente no convencionales a la hora del momento y al momento de discutir y hablar sobre el título. ¿Y qué nos va a convenir a nosotros? Porque hablando mal y pronto, lo escuché a Pedro Ferreira. Dice Pedro, dice que la deuda ya se pagó. O sea, de los 2.090 millones de dólares anuales, 1.000 Paraguay, 1.000, hablando mal y pronto, 1.000 Paraguay, 1.000 Brasil. Dice, nosotros ya tenemos 1.000. Digo yo, ¿cómo nosotros tenemos 1.000? Tenés que generar el 1.000. No hay que tener el 1.000. Corregime. Yo normalmente, cuando trato de responder a esta pregunta, que es muy... estaría en la lista de las preguntas frecuentes. Uh-huh. Y siempre tratando de utilizar un lenguaje sencillo. Sí.
quiero hacer un ejercicio contigo, arquitecto. Imaginémonos por un segundo de que tenemos dos Itaipú. Ujú. ¿Eh? Tenemos un Itaipú Paraguay y un Itaipú Brasil. Brasil. Ergo, tenemos dos tarifas. Tenemos la tarifa de Itaipú Paraguay y tenemos la tarifa de Itaipú Brasil. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo nos conviene que sea cada una de esas tarifas? Comencemos por lo más obvio. ¿Cómo nos conviene que sea la tarifa de Itaipú Paraguay? Baja. Somos menos. Lo más baja posible. ¿Por Claro. qué? Porque vos tenés dos opciones. O usás vos para industrializarte, necesitas una tarifa competitiva, o la revendés. También. ¿Sí? Sí. Y en el caso de la reventa, vos necesitas adquirir al costo más bajo posible para poder quitar mayor margen. Sí. ¿Por qué yo voy a querer comprar caro algo que voy a vender de vuelta? Claro. Entonces, estamos de acuerdo de que en el caso de Paraguay, de la tarifa Itaipú Paraguay, nos conviene la tarifa más baja posible. La tarifa Itaipú Brasil, ¿cómo nos conviene que sea? Su parte. Nosotros no... Y no- más alta porque nosotros vamos, o sea, ellos van a comprar. Pero es su tarifa. Es la tarifa de sus máquinas. Acordate que separamos. Ah, o sea, nosotros no vamos a tener injerencia sobre ellos. No tenemos injerencia sobre esa energía de Itaipú que ellos generan con su Itaipú. Y ellos tratan también que sea más baja, porque ellos tienen que distribuir. Pero ¿cómo nos conviene a nosotros? ¿Y en qué nos afecta? En Itaipú, la operación de las centrales, es decir, vos vas a generar tanto, vos vas a generar tanto, vos vas a generar tanto, la hace un organismo centralizado. Que se O sea, llama- vamos a tener dos Itaipú, pero con un organismo centralizado. no, la Itaipú de ellos, Ah, que se llama Operador Nacional del Sistema, ONS. ¿Y en base a qué decide cuándo va a operar cada una de ellas? En base a una minimización de costos totales de operación. Si Itaipú, Brasil, 60 Hz, es más cara, ellos van a usar menos Itaipú. Ergo, va a llegar menos agua. sí. Van a usar sus represas de arriba. Van a usar el Amazonas, van a usar las eólicas. Itaipú no va a tener la importancia que tuvo históricamente en el sistema eléctrico brasileño. Y ergo va a llegar menos agua. Y al llegar menos agua, eso sí nos afecta. Sí. Claro, ahí no impacta. Porque si traemos las industrias Sí. y después no tenemos el combustible Sí, de sí, nuestra central. Entonces, podríamos decir que a nosotros también nos conviene que Itaipú, Brasil, sea lo más competitiva posible. Claro. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a estar haciendo Itaipú necesaria en Brasil. Así mismo. Y cuando hacemos Itaipú necesaria en Brasil, nosotros estamos de cierta forma generando condiciones para que llegue el agua. ¿Sí? Sí. Porque lo peor que nos podría pasar a nosotros, y ahora en tiempos del cambio climático, donde los regímenes hidrológicos son cada vez más volátiles, nosotros estamos pasando años con una sequía Sí, tremenda, y ahora estamos Ahora tenés agua para regalar. soltando agua. Sí. Que tampoco no la utilizamos en producir energía. Que tampoco. Entonces, el desafío es diseñar una estrategia que nos permita contemplar estos elementos. Y por eso es que yo personalmente, y esto es una postura mía, eso quiero dejar en claro, no es una postura No, categórico. del gobierno. Sí. Yo creo que tenemos que pensar en migrar hacia una tarifa binómica, donde tenemos una tarifa de potencia, alquiler al horno, y tenemos una tarifa de energía. La tarifa de potencia, sobre la tarifa de potencia cargamos todos nuestros costos fijos. Ujú. Es decir, aquello que necesitamos recibir sin importar si llueve, no llueve, si hay demanda, si no hay demanda. Nosotros necesitamos recaudar eso. Ujú. Y sobre la tarifa de energía, los costos variables, royalties, resarcimiento. ¿Por qué? Porque si la ANDE contrata más, o alquila un gran volumen de potencia,
en ese precio de alquiler está contemplado el pago de royalties por energía que inclusive quizás no lo utilice. ¿Y cómo va a quedar el tema de los royalties? Y es uno de los elementos que está sobre la mesa. Y cuando te decía tu entrevistado que había 2.000 millones de dólares, Sí, volviendo a eso, esos 2.000 millones, esos 1.000 y 1.000 a cada lado, tenemos que cargar en algún lado. ¿Sí? Podemos cargar en la tarifa. sí, pero él habla de que nosotros vamos a recibir ya 1.000 millones de dólares para invertir en el Paraguay. Yo dije, ¿y cómo? Va a tener que generar eso. O sea, no, Y la forma simple y sencilla sería cargando royalty, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando la ANDE... pero los royalties no terminan en el 2023, como anunció Brasil a su municipio, No. ¿no? El artículo 25 del Tratado de Itaipú dice que habla de que la vigencia del tratado es sine qua non hasta que las altas partes consideren. Mira. No tiene vigencia el tratado. Ah, ya. Y puede ser revisado en cualquier momento en donde las altas partes estén de acuerdo. Entonces, todo sigue igual. Y lo que nosotros necesitamos definir es qué vamos a vender, a quién le vamos a vender, cómo vamos a vender, Y nosotros solamente le podemos vender a Brasil. usar. No. Independientemente, por supuesto, usar todo lo que podemos. Pero si sobra, o sea, tenemos que venderla a Brasil. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo voy a decir? ¿El cómo le vendemos? No, volviendo sobre el punto de los 1.000 millones y 1.000 millones. Supongamos que carguemos en royalties Ujú. para asegurar el ingreso. Sí. Si tenemos 1.000 millones sobre los royalties, eso va a incrementar la tarifa. ¿Sí? Ahora, esa tarifa alta, cuando la ANDE, o sea, esos 1.000 millones de dólares que Paraguay va a recibir, cuando la ANDE en 10 años alquile toda su parte de los hornos, yo te pregunto, ¿quién la va a pagar? Paraguay. Si nosotros alquilamos toda nuestra parte, esos 1.000 millones va a salir de la tarifa. Sí. Entonces nosotros vamos a pagar en el corto plazo. Entonces sería también una ilusión decir de que vamos a tener 1.000 millones. Vamos a tener 1.000 millones, pero nosotros mismos no vamos a pagar esos 1.000 millones. Es una gran bola. Entonces tenemos que pensar en algún otro tipo de estrategia que nos permita capturar. Vos me podés decir, Gerardo, ¿y por qué ahora están defendiendo una tarifa elevada? Porque todavía Brasil contrata Tengo luego acá preguntas entre los preparado. 80 y 85%. Sí. Entonces, todavía a nosotros, y sobre todo que queremos invertir esos recursos en dimensiones habilitantes, transversales, que nos permita consumir nuestra energía. Ahora recién vamos a tener la oportunidad de retirar toda la potencia que tenemos en Itaipú con las obras que si Dios permite, vamos a estar Esta línea de transmisión que habilitaron después de 50 años. hace 50 años. Vamos a tener la posibilidad de retirar el 100% de nuestra energía. ¿Qué va a pasar con Brasil ahí? La posibilidad física. Ellos tienen su 50%. Sí, ya sé, pero no la... Ah, bueno, ahora con lo que ya ellos hicieron a lo largo de los 50 años, lograron estabilizar. Ellos no dependen. O sea, equilibran. Sí, no dependen de nuestra parte. Ya. Somos nosotros los que tenemos que usar. Somos nosotros los que tenemos que usar. Y debemos construir las capacidades físicas para poder utilizarlas. Sí. Y ahora, en esta etapa transitoria, porque la revisión del tratado va a ser algo que va a llevar unos años. Sí, luego. Meses, años, porque acuérdate que tiene que pasar por los congresos. Pero ya no va, pero cuando llega al Congreso ya no va cocinado. ¿Qué pasó con Yacineta? Sí. Ah, otro elefante blanco. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó con la nota reversal 2 de Cartes y Macri? Se aprobó Sí. acá, pero en Argentina nunca. Sí. Entonces, como disposición transitoria, yo creo que es importante contar con recursos que nos permitan construir la infraestructura física
para poder diseñar estas estrategias de utilización a favor de qué. A favor de lo que decíamos al principio, dignidad humana. Sí. Dignidad humana. ¿Y podemos capturar una renta? Podemos capturar una renta también. ¿Por qué? Porque tenemos la compensación, que también podemos revisar. Y la compensación es algo que no está en la tarifa. Entonces nosotros no subimos la tarifa al subir la compensación. ¿Y cuánto subimos la compensación? Y esa probablemente va a ser la pregunta que tenemos que respondernos a lo largo del proceso de revisión. Ahí sí ya entra una negociación. Pero esa negociación, yo creo que como paraguayos tenemos que orientarla, no en función de la tarifa. No, tiene que fundamentar por qué. Sino que en función del ingreso. Vos como empresario, ¿qué es más importante? ¿El precio de tu producto o tu ingreso? A la pucha. Las dos cosas. Mi producto es, o sea, a través de mi producto me da el resultado de mi ingreso. Sí, porque ¿el ingreso qué es? El ingreso es precio Claro. por cantidad vendida. Sí. Y lo que yo creo que quizás podamos comenzar a analizar es una compensación por sesión de energía variable. ¿Cómo funcionaría? Tenemos un piso, tenemos un techo. Piso, techo y un tramo en el cual sigue el precio de mercado. Entonces, tenemos una compensación a precio de mercado, pero tenemos un piso y un techo. Sí. ¿Qué pasa cuando baja el precio de mercado en Brasil? Si baja el precio de mercado en Brasil, es altamente probable de que sea una condición hidrológica favorable. Porque que baje el precio implica que las centrales térmicas, que son las caras, no están operando. Y si las centrales térmicas no están operando es porque hay mucha agua. Entonces, si hay mucha agua, va a llegar mucha agua a Itaipú. Sí. Y quizás tengamos un precio más bajo, pero vamos a tener una cantidad más alta y vamos a nivelar nuestro ingreso. Cuando esté el precio en Brasil alto y estemos en el techo, es el escenario inverso. Si el precio está alto, implica que las centrales térmicas, las caras, están operando, ergo hay poca agua. Entonces, baja tu cantidad, Sí. pero sube tu precio. Precio. Se balancea tu ingreso. Vamos a un corte y continuamos. Nos demos la compensación. Bueno, ¿cómo terminamos con la conversación? Lindo, tole, tole. Yo creo que esta conversación es un inicio, Gustavo, más que un final. En todo caso, ¿cómo continuamos? Nos quedamos en que tenemos que focalizarnos no en el precio, sino que en el ingreso. A mí no me sirve de nada tener las alpargatas más caras del barrio si no vendo una alpargata. Sí. A mí lo que me interesa es el ingreso. El ingreso. Y sobre todo que el ingreso sea estabilizado, que tenga un ingreso estable. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta, y la pregunta natural del Paraguay, ¿qué debería hacer con ese ingreso? No, pero tiene que invertir. ¿Y cómo? ¿Cómo? Y ahí es donde yo quiero dejarte como para que pensemos juntos y después también me digas tu opinión sobre algunas ideas que ya las venimos trabajando hace rato en la universidad y después también tuvo otros matices en función de mi experiencia reciente. Nosotros deberíamos, creo yo, pensar en tener un banco de desarrollo. Sí. Y un flujo futuro de ingresos estabilizados en Itaipú puede ser la semilla que nos permita tener un banco de desarrollo. Sería un gol de media cancha, ¿eh? Porque no tenemos nada hoy. ¿Cuál es la ventaja de tener un banco de desarrollo? La principal ventaja es que la obra física financiada por ese banco queda en el país,
pero también queda en el país la renta financiera. Sí. Esa renta financiera te permitiría hacer un fondo soberano que se encargue de todas esas inversiones estratégicas que trasciendan la infraestructura. Educación, salud, dignidad humana. Y tu Banco de Desarrollo, obra pública. Y a mí me gusta pensar en grande. Y sobre todo haciendo una lectura del contexto geopolítico. Buena idea, ¿eh? Si viene el flamante presidente de Brasil y te dice, yo tengo intenciones de generar una integración del pueblo sudamericano. Yo creo que el principal y el primer punto de integración son los recursos naturales compartidos. Y probablemente el principal recurso natural compartido entre Brasil, Paraguay y Argentina se llama Río Paraná. ¿Por qué no financiamos nosotros? Así como Itaipú también fue un negocio financiero, no para Paraguay, que ahora sea un negocio financiero para Paraguay, Corpus, la esclusa de navegación, Itatita Corá. Pero ya se habló de eso. Y algunos colegas me dicen, ¿por qué Corpus tiene mucha resistencia brasileña? ¿Por qué? Porque al hacer el embalse de Corpus, hacer la pared del embalse, sube el nivel del agua y baja el salto de Itaipú. Entonces, sí. El agua que estaba así en Itaipú, cuando se comenzó a juntar para hacer Corpus, sube. Baja la potencia en Itaipú. Entonces, ¿por qué no pensamos en un holding multinacional del río Paraná? Una central hidroeléctrica coordinada y de operación coordinada, Itaipú, Corpus, Yacenetá, Añacuá, Itatita Corá. Estamos hablando de una inversión de $16 mil millones más o menos. Que va a permitir hacer navegable todo el año. ¿Por qué? Pues al hacer la esclusa de navegación también vamos a tener intereses brasileños, los productores de Paraná, obviamente, que sea navegable. Itatita Corá te va a permitir tener inclusive puertos de calado marítimo, porque es un embalse de regulación. Mientras no nos van a pagar el peaje, está todo bien. Y en ese holding, Paraguay tendría el 50% de participación. ¿Por qué Paraguay el 50%? Porque tiene participación en Itaipú, en Corpus, en Yacenetá, en Itatita Corá. Sí, pero ellos no te van a decir, che, vos vas a ser el más churro. En términos energéticos, nosotros vamos a contribuir con el 50%. Brasil con el 30%, su mitad en Itaipú. Y Argentina en el 20%, su participación en Corpus, Itatita Corá, Yacenetá. Ese holding hidroeléctrico podría ser la empresa de energías renovables con certeza más grande del mundo. Y esta maquinaria que hablamos, que dijimos que Itaipú era una máquina de 1.350 kilómetros cuadrados, vamos a extenderla a lo largo del Paraná, trayendo desarrollo para Paraguay, Argentina, Brasil, y sobre todo generando un proceso de integración productiva sustentado en la utilización o el uso cooperativo de un recurso natural compartido. Me encanta. ¿Y esto ustedes ya lo trataron a nivel de gobierno? En realidad, mi competencia en el Consejo de Administración de Itaipú va hasta cumplir y hacer cumplir el tratado. Sí. El proceso de revisión es un proceso que va a estar a cargo de las cancillerías, de los ministerios de Relaciones Exteriores, pero obviamente estas ideas, que un poco dentro de mi espíritu académico, yo creo que es importante compartirlas, no como soluciones, sino que principalmente como disparadoras, como ideas disparadoras para comenzar a pensar en alternativas y en posibilidades que pueden existir. Sobre todo que el tiempo te gana. O sea, ayer teníamos que estar discutiendo esto. Por eso digo, o sea, estaban llegando al final de un mandato. Pero cambia mucho también el contexto geopolítico, Gustavo. ¿Por qué? Pensar en un proyecto de integración regional
con Bolsonaro y con Fernández, es imposible. Era imposible. Ahora el contexto cambió. Por eso tenemos que tener la capacidad de ajuste bien despierta, porque las situaciones cambian, los contextos cambian y las oportunidades aparecen. Y hay una frase que decía, el éxito es el lugar en donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Uh-huh. Yo creo que estamos preparados. Dejamos las condiciones para retirar el 100% de la energía de Itaipú, también de Yacyretá. Se hizo una inversión histórica en la Ande en infraestructura, que todavía es insuficiente y vamos a necesitar seguir profundizando con esas inversiones. Se interconectó por primera vez en la historia de Yacyretá y Itaipú. O sea, la integración nacional ya la tuvimos. Y son todas cuestiones que a lo largo de 50 años representaron obstáculos para nuestros antecesores. Pero como dice el refrán, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Pero el segundo mejor momento es hoy. Claro. Y yo creo que hoy somos y estamos siendo interpelados y vamos a ser interpelados por la historia en su momento de cómo fuimos capaces como hijos de esta tierra a responder a este desafío. Sí, pero ¿sabes lo que a mí me preocupa? ¿Y dónde se falla? A mí me encanta la idea que tenés. En la comunicación. Entonces la gente, el ciudadano, no sabe, no entiende y entonces no ve. ¿Qué mira? Mira, ya van a negociar otra vez los perros. Ya van a negociar otra vez los perros. No se negoció, ya estamos perdiendo, porque aparte la prensa también hace su juego. La comunicación es clave. La comunicación es clave. Absolutamente, absolutamente, Gustavo. Y yo creo que una de las crisis por la que estamos atravesando como humanidad, me atrevo a decir, es una crisis de confianza. Sí. Es una crisis de confianza. Y como decías al inicio del programa, cada vez tenemos menos cosas en las cuales confiamos. Y la única forma de construir confianza es exponiendo tus vulnerabilidades. Y muchas veces hacer eso no nos sentimos muy a gusto. Yo vengo a hablar contigo a sabiendas de que van a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo y me va a criticar, pero yo creo que eso es sano. Claro que es sano, porque en una mesa se resuelve lo que vos pensás, lo que vos tenés como idea y el otro lo que trae lo otro. Y entonces empezás a nivelar y empezás a ver las cosas. Únicamente la fricción permite el movimiento. Sí. Sin fricción no hay movimiento. Sí. Y tenemos que estar y construir una capacidad de aprovechar esa energía de la fricción para generar valor para el todo. Pero esta idea que me tiraste, o sea, que tiraste recién, yo te puedo asegurar que la gente va a empezar a pensar, yo quiero saber cuántos de los que pueden estar en contra de lo que vos estás proponiendo, ¿cuántos hay? Porque nunca nadie habló. Y tienen libertad de hablar. Y tienen libertad de proponer. Y quien más que menos llega a la prensa para hablar e instalar estos temas. A mí me preocupa Itaipú. Y hace rato lo vengo diciendo y lo vengo viendo. Y dije, yo tengo que hablar en algún momento con... Al único que lo conozco de Itaipú, con capacidad para poder hablar de esto, es a vos. Yo no le conozco a otra persona. Te tengo que presentar gente. Entonces, porque hay mucha gente capaz. Bueno, pero por eso yo te reagradezco que haya venido. Porque esta es la forma de llegar a la gente. Esta es la forma. Así, hablando, construyendo, diciendo, esto tenemos que hacer. Este es el camino. Yo creo que debemos iniciar un proceso de transición de la utilización de los medios de comunicación como un instrumento para transmitir protestas a un instrumento para transmitir propuestas. Uh-huh. Y tenemos que estar confortables con las diferencias. Sí. La diferencia crea. Y si yo creo en alguien, Sí. nosotros creamos juntos. Y acá el objetivo final de esto es crear. Y crear mejores condiciones para nuestros conciudadanos. Bueno, Gerardito, tenemos que irnos. Pero realmente un gusto, ¿eh? Tenemos que seguir conversando de esto. Un placer. Esto nos acaba, terminan las elecciones y tenemos que empezar a construir el Paraguay. Porque yo creo en un país mejor. ¿Qué crees que te diga? Creo.
Yo también, Y- y estoy convencido de que Y tenemos que aportar ideas, no tenemos alternativa. no, y no solamente creo que es posible, sino que creo que es necesario. Categórico. Un país mejor. Sí. Bueno, queridos amigos, nos vamos hasta el próximo miércoles. Gracias.